tú eres fuerte. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Sí. Oramos. Se ruge el mar para hundir tu voz. Tempestad, calla mi canción. Tú permaneces. Tú eres fuerte. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Confiamos en ti, oh Dios, en tu poder y tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, el Consolador, llena mi interior con tu fuego. Espíritu de Dios, sopla otra vez, ven, revive hoy esos huesos. Espíritu de Dios, el Consolador, llena mi interior con tu fuego. Espíritu de Dios, sopla otra vez, ven, revive hoy esos huesos. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Espíritu de Dios, el Consolador, llena mi interior con tu fuego. Espíritu de Dios, sopla otra vez, ven, revive hoy esos huesos. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios.
Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo a tus pies, a abandonar cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo, oh, espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Vengo hoy a derramar mis victorias, mi ansiedad. Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo a tus pies, a abandonar cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo, espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres, espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Vengo hoy a derramar, buscaré tu voluntad. Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo.
Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y es un honor poder estar el día de hoy compartiendo la palabra de Dios contigo, y espero que estés con alguien más, que puedas estar disfrutando de este día y aprender de la palabra de Dios y adorar el nombre de Dios juntos con alguien más. Sabes que nuestro deseo siempre ha sido y será siendo que podamos realmente de alguna manera permitirte que te puedas reunir con un grupo de personas, de amigos, de familiares, ahí en tu casa, en tu mesa, y poder juntos crecer en la palabra de Dios. Y tengo la oportunidad de terminar el día de hoy una serie de estudios, de sermones, de enseñanzas que hemos estado hablando en las últimas 3 semanas, y el día de hoy terminamos. Y está enfocado en el hecho que Dios nos llama en algún momento en nuestra vida a poder estar quietos en su presencia, a que podamos detenernos por un momento, poder reflejar en quién es Dios, porque lamentablemente todos somos culpables de vivir en una cultura que nos empuja a estar ocupados, a no tomar momentos de descanso, que son súper importantes para nuestra salud, para nuestro cuerpo, pero son igualmente vital de importantes para nuestra relación con Dios, que podamos tener esos momentos de quietud a solas con Él y que de alguna manera nos permita oír claramente de Dios. Cuando vivimos de esta manera así acelerados, lo que hemos dicho y hemos estado reflejando es que tomamos esa misma expectativa con Dios y esperamos que Él obre y actúe así de inmediato, así de rápido. Tengo que en el momento que vamos a Él con una petición, que ya el siguiente día Él pueda tener una respuesta, y sabemos que Dios no opera de esa manera. Él nos está animando y nos reta en este Salmo 37, el versículo 7, que ha sido esta base para esta serie, y nos dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Nos reta a que con paciencia esperemos hasta que Dios obre, hasta que Dios responda. Y cuando hablamos de ese término actuar, pues actuar va a significar diferentes maneras, diferentes formas, hasta que Él hable, hasta que Él responda, hasta que Él dé esa salud, hasta que Él dé la provisión, hasta que Él te dé la dirección, hasta que Él te apruebe la decisión. O sea, la manera en que Dios va a actuar es diferente para cada uno de nosotros, pero igual nos está llamando a que esperemos en la presencia de Dios, que esperemos delante de Él, aun cuando Dios no habla, aun cuando quizás por un periodo de tiempo Él mantiene silencio en nuestra vida, aunque no vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que igualmente confiemos en Él y esperemos en su voluntad, que de alguna manera podamos realmente reconocer que lo que va a suceder en nuestra vida no va a agarrar a Dios por sorpresa, pero que es su voluntad. Y eso quiero terminar el día de hoy, que lo que sucede en nuestra vida, todo lo que enfrentamos en nuestra vida, es con un plan, es con un propósito y es de acuerdo a su voluntad. Porque sí, Dios tiene un propósito y Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y lo que pensamos, lamentablemente, el problema de lo que enfrentamos nosotros es que pensamos que no debemos de tener problemas cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, o cuando estamos respondiendo al llamado de Dios, cuando hacemos algo que Él nos llama o nos pide. Pensamos que por alguna razón no vamos a tener problemas o vamos a tener tribulaciones. Y sabes, lamentablemente ese no es el caso. Yo recuerdo realmente cuando Dios me llamó con mi familia hace 10 años para pues entrar al pastorado, ¿no? Y poder empezar y plantar una iglesia que no existía. Primero yo era algo que no estaba buscando, no necesariamente de alguna manera pues estaba, sí, buscando, anhelando en mi vida, pero Dios nos llamó y lo que sucedió en esos primeros 6 meses de haber decidido, ¿no? De haber respondido al llamado de Dios, después de haber oído, de haber confirmado: Señor, sí, estás llamándonos a hacer esto, este es tu plan, esta es tu voluntad, y empezamos a servir. Y después de 6 meses, pues mi esposa recibe un diagnóstico de salud trágico, duro, y que de alguna manera en nuestra vida me hizo pensar, bueno, pero no debería de ser así. ¿No es acaso tu voluntad lo que estamos haciendo, Dios? O sea, ¿por qué quizás permites estas situaciones en nuestra vida si estamos haciendo tu voluntad? No debería de ser así. Quizás no soy el único que en algún momento pensé de esa manera. Quizás tú el día de hoy estás pasando algo similar.
¿Estás respondiendo al llamado de Dios? ¿Estás obedeciendo a lo que Él te está llamando a hacer? Y quizás de repente, en un periodo corto de tiempo, estás enfrentando una situación difícil de tribulación en tu vida y la pregunta viene o la interrogante viene y debes, pero ¿por qué? No debería quizás de suceder de esa manera, y yo creo que si nos ponemos a pensar, cuando pensamos de esa manera no estamos realmente prestando atención a lo que la Biblia dice, porque el mismo Jesús nos dijo en Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, y este es Jesús hablando. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. Nos está diciendo, nos está recordando que vamos a enfrentar tribulaciones, que vamos a tener tristezas, pero que nos animemos, que tengamos paz en Él, en el hecho que Él está al control, que Él tiene un propósito y que promete estar con nosotros en medio de esa tribulación, que todo va a suceder en nuestra vida de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Pero realmente nosotros, lo que pasa, la verdad, es que cuando enfrentamos esas situaciones nos desanimamos, quizás empezamos a desconfiar de Dios, del hecho de, ¿será que oí lo que Dios quería que yo hiciera o estoy obedeciendo? ¿No? Y quizás de alguna manera pensamos de esa manera porque Dios no hace las cosas como quizás nosotros queremos o pensábamos, y empezamos a dudar, ¿será que realmente Dios es real? ¿Será que realmente habló en mi vida? ¿Será que Él realmente es justo? ¿Será que Él realmente se interesa por mí? Y empezamos a cuestionar a Dios. Pero Él desea que confiemos en Él a pesar de quizás esos momentos de silencio, esos momentos de prueba, que podamos confiar en Él, que estemos quietos delante de su presencia, que así podamos reconocer quién es Dios, que podamos ver cuál es su voluntad y entender que estamos en sus manos, que todo lo que sucede en nuestra vida está en sus manos. Y yo no sé si tú, yo en mi niñez recuerdo una canción en la escuela dominical que dice, Dios tiene a todo el mundo en sus manos. Dios tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todos en sus manos. Y yo creo que quizás lo has oído y lo recordaste en tu infancia, pero es cierto, Dios tiene todo a este mundo en sus manos. Todo está bajo su propósito, bajo su voluntad, bajo su cuidado. Nada se escapa de las manos de Dios. Él tiene todo completamente en sus manos. Entonces, no desconfiemos de la voluntad de Dios ni de su voz ante la primera prueba o señal de dificultad. Cuando Dios nos llama y cuando Él nos da dirección y sabemos que Dios está hablando en nuestra vida, no nos desanimemos, no desconfiemos de Él ni de su voz ante la primera prueba, ante la primera señal de dificultad que encontremos, porque sabemos ya, Él ya nos lo anticipó, que vamos a tener tribulaciones, pero que Él está con nosotros y que debemos de permanecer quietos delante de Él para poder oír realmente lo que Él desea hacer en nuestras vidas, que podamos vivir de acuerdo a su voluntad y así descansar, quitarnos esa presión, porque ya no va a depender de nosotros, más bien dependemos de Él. Debemos de confiar en Él. Pero de nuevo, ¿qué pasa? Cuando en medio de su voluntad y de ese propósito que entendemos para nuestra vida, hay problemas, hay tribulaciones, nos desanimamos. Nos desanimamos y quizás empezamos a desconfiar de Dios. Y de nuevo, si continúa un poquito la historia que empecé a contar, ¿no? De cómo Dios nos llama al ministerio ya casi 10 años atrás, precisamente, que Él empieza a llamarnos a un ministerio pastoral, algo que no estaba buscando o en algún momento lo consideré antes, ¿no? Pero sabemos que Dios tiene un propósito, que Él tiene un plan y que Él llama, y nuestro propósito y nuestra tarea más bien es obedecer al llamado de Dios. Y bueno, a raíz de eso, los próximos 7 años de trabajo en el ministerio pues fueron fructíferos. Una iglesia creció y realmente estaba haciendo y continúa haciendo una bendición en la comunidad en la que vive. Mas sin embargo, a los 7 años, pues Dios de alguna manera dice, es tiempo de salir, y salimos de ese lugar, quizás de una manera dolorosa, de una manera quizás no esperada.
Y quizás nuevamente vino esa interrogante a mi mente, ¿no? Pero, Señor, si yo estoy haciendo tu voluntad, ¿por qué pasan este tipo de cosas? ¿Por qué suceden estas tribulaciones? ¿Por qué viene este dolor en nuestra vida? Mas, sin embargo, sabemos que el plan de Dios es perfecto, que el plan de Dios para los que amamos a Dios siempre es para bien, y especialmente reconocer que es su voluntad, que Él tiene un plan y un propósito, y eso era lo que Él deseaba para nuestra vida. Por lo que a raíz de eso, el día de hoy, ya casi 2 años después, estamos sirviendo en un nuevo ministerio, en este ministerio de Somos Eclesia, en una iglesia, una segunda plantación de iglesias, y que esta es la primera o la segunda de muchas más que Dios va a hacer a través de nuestras vidas. Pero realmente tenemos que ver que Dios todo lo permite porque Él tiene un plan y un propósito, y todo está de acuerdo a su voluntad. Olvidamos que Dios de alguna manera nos anticipa que tendremos pruebas y tribulaciones, pero debemos de ser fieles a Él, debemos de confiar a Él. Y sabes, muchas veces la consecuencia de su voluntad pueden ser esas tribulaciones o esas pruebas. Es la consecuencia de lo que Él está haciendo en tu vida, de ese plan que Él está moviendo, de su voluntad que Él está preparando en tu vida. Muchas veces eso puede ser la consecuencia del hecho que Él está haciendo algo en preparación en tu vida. Ahora, también no cabe duda que hay veces que esas consecuencias de tribulaciones en nuestra vida son debido al hecho que actuamos fuera de la voluntad de Dios, que actuamos fuera del plan que Él tiene para nuestra vida. Y hay cantidad de historias en la Biblia de personas que actuaron fuera de la voluntad de Dios y que pagaron esas consecuencias, y muchas veces son cosas tan sencillas. Yo recuerdo, esto fue quizás ya 15 años atrás, yo quería comprar un carro Audi, y me empeñé en comprar un carro Audi, y busqué uno que estaba usado a un buen precio, pero lo llevé con 2 personas que sabían y conocen de carros, porque yo la verdad no conozco mucho de carros, excepto que me gusta manejarlos y me gusta que se vean bien, pero no conozco realmente mucho más allá de eso. Y recuerdo que me referí con estas 2 personas, 2 amigos muy conocidos, que yo todavía podía confiar en su palabra y su diagnóstico, lo que ellos podrían decir, ¿no? Ambos me dijeron que no era una buena idea. Ambos me dijeron que realmente ese carro no estaba bueno, que iba a dar problemas. Y yo buscando obviamente siempre la dirección de Dios, pero en ese momento yo me empeñé en que, bueno, ya no oí más si Dios estaba diciendo no a través de estas 2 personas, pero yo me empeñé en esto, y bueno, al final resultó siendo realmente un mal carro. O sea, fue realmente una inversión pésima. Resulté vendiéndolo por mucho menos de lo que yo lo compré, y fue una mala experiencia. Y bueno, aunque esto no tuvo unas consecuencias tan drásticas, sí puedo reconocer que en algún momento yo actué fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Esas tribulaciones y problemas que trajo a mi vida ese carro, pues yo mismo me las busqué porque yo actué fuera de la voluntad de Dios. Y sabes, algo que sí aprendí a raíz de ese ejemplo y a raíz de muchas experiencias en estos últimos años de la fidelidad de Dios, del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, lo que he aprendido es lo siguiente: que no hay mejor lugar que estar en el medio de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tú no puedes estar en el mejor lugar a no ser que estés en el medio de la voluntad de Dios y lo que Él quiere para ti. Si estamos en ese lugar, créeme, te lo digo por experiencia, que va a ser de bendición para nuestra vida. Pero de alguna manera vamos a experimentar ciertas dificultades y vamos a pasar tribulaciones, pero yo te doy fe de que es para bendición y que es con un propósito, y que Dios realmente desea hacer algo y mostrarnos su voluntad en todo tiempo, como lo hizo conmigo, como lo ha hecho en el pasado, como quizá lo ha hecho contigo, lo seguirá haciendo con cada uno de nosotros. Y en la Biblia hay historias de hombres y mujeres que enfrentaron igualmente tribulaciones, dificultades en sus vidas al obedecer y al hacer la voluntad de Dios. Una de ellas que quiero resaltar el día de hoy, que no estamos en época de Navidad, pero igual no significa que no podemos hablar de esta historia, ¿no? Pero cuando hablamos de José y María, nos damos cuenta que esta fue una pareja que Dios les reveló cuál era su voluntad, y que de alguna manera fue difícil para ellos también aceptar esa voluntad de Dios en sus vidas. Cuando le dice a María que va a dar a luz un hijo, ¿no? El hijo de Dios, ella estando comprometida con José, con un hombre que se iba a casar siendo virgen, y le dice que va a tener el hijo de Dios. O sea, ¿te imaginas lo que eso realmente significó? Y vamos a leerlo aquí en Lucas 1,
el versículo 29 al 33. Esta fue la respuesta de María. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir, ¿no? Le había dicho que iba a tener un hijo, el Hijo de Dios. Y le dijo, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Y le da una promesa tremenda del hijo que iba a tener, ¿no? Dado por Dios en su vida. Esa era la voluntad de Dios. Pero quizás María pudo haberle dicho, Señor, pero esa no es mi voluntad. Eso no era lo que yo quería hacer. Esos no eran mis planes. Yo ya tenía un vestido preparado. Lo había mandado a hacer con un diseñador en otra parte del mundo por meses. Ya estaba listo todo, ya tenía el DJ, ya tenía las flores, ya tenía el pastel o la torta o el cake, ¿no? Ya tenía todo listo, ya teníamos todo programado, ya el que iba a llevar la comida ya sabía exactamente cuál era el menú que tenía que llevar, Señor. Esa es tu voluntad, no era mi voluntad. Pudo que definitivamente fue difícil para ella tener que procesar eso, ¿no? Aparte, obviamente, sí es una promesa y un privilegio enorme, pero humanamente hablando, eso tuvo que impactar su vida. Y por otra parte, te has puesto a pensar cuando le dijo, pero ya le dijiste a José, ya le dijiste a mi prometido que voy a tener un hijo yo siendo virgen, un hijo de Dios. ¿Sabes lo que va a pasar cuando él se entere de esta noticia? O sea, tenemos que entender realmente que, sin duda alguna, fue difícil para María y también para José aceptar la voluntad de Dios. En nuestras vidas no siempre es fácil. Muchas veces es difícil aceptar esa voluntad y ese plan de Dios porque quizás pasamos tribulaciones o dificultades, pero sabemos que al final va a ser de bendición. Sabemos que al final va a ser para honra y gloria de su nombre y también de bendición en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué a veces se nos hace difícil aceptar la voluntad de Dios? Y hay tres razones por las cuales se nos hace difícil aceptar la voluntad de Dios. La primera es que es inconveniente. Realmente no es una manera cómoda de la voluntad de Dios, no siempre es conveniente en nuestras vidas, ¿no? Hemos hablado antes de cómo esto realmente pudo significar cierta incomodidad en la vida de María, de José, cómo vino a interrumpir esos planes, ¿no? El quedar embarazada antes de estar casada y con un hijo que no era de José. O sea, si hoy en día eso igual sigue siendo problemático, que sin duda alguna crea confusión, que crea de alguna manera problemas, sin duda alguna en ese tiempo tuvo que haber sido aún mucho más fuerte ese tipo de escenario. El mismo José también tuvo problemas en procesar esa información. Fíjate lo que dice Mateo 1, versículos 18 al 19. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Nos damos cuenta que para José no fue fácil procesar esa información, que su prometida estaba embarazada siendo virgen y pensaba romper el compromiso con María. Era inconveniente para él continuar con ese plan, para su futuro, lo que iban a decir de él, y por otra parte tomar la responsabilidad de un hijo que no era de él, ¿no? Aunque era de Dios, él lo iba a tener que cuidar y criar y proveer, tanto para María como para el niño. Sin duda alguna era inconveniente para él también, no digamos en la vida de María, pero sabemos que ese era el plan de Dios, esa era la voluntad de Dios. Entonces a veces a nosotros también se nos hace difícil aceptar la voluntad de Dios porque puede significar algo inconveniente en nuestra vida. Otra razón por la cual se hace difícil aceptar la voluntad de Dios es porque pensamos que Dios no responde cuando le llamamos. ¿Y qué me refiero con esto? A que no responde cuando le llamamos, porque quizás Dios nos llama y nos muestra, ¿no?, su voluntad, te muestra su plan, te muestra su propósito y te dice qué es lo que debes hacer y nosotros obedecemos y seguimos su voluntad. Y quizás al haber dificultades y al haber tribulaciones, porque sabemos que las vamos a enfrentar, empezamos a orar y a clamar a Dios por ayuda.
y no nos responde. Y quizás no oímos de Él, y hablamos eso un poquito la semana pasada, ¿no? Cuando Dios guarda silencio por un tiempo, cuando Él no dice nada. Se hace difícil seguir y continuar haciendo lo que creemos Dios nos ha llamado a hacer, porque no nos ha respondido, porque clamamos a Él y no oímos de Él. Y sin duda alguna, de nuevo, José y María también tuvieron que pasar por algo similar. Cuando ellos aceptaron la voluntad de Dios de tener a Jesús, ¿no? Y que ellos iban a ser sus padres, y continuaron con ese plan, y finalmente se acerca la fecha en la cual Jesús va a nacer, pero ellos realmente no estaban preparados, más bien estaban viajando, iban camino a Belén, porque tenían que irse a inscribir para el censo que habían declarado el emperador de ese tiempo en ese pueblo, y que ellos iban a Belén para inscribirse. Entonces iban en camino cuando empezó con esas contracciones. Tú te imaginas cuando vas en medio del tráfico y que todavía te hace falta un tiempo en llegar, y que tu esposa empieza con contracciones y que tú sabes que ya el bebé ya viene, ¿no? Sin duda alguna, algo similar sucedió en la vida de José y María, pero pensaron, bueno, Dios te permitió quedar embarazada siendo virgen, sin duda alguna, Él tiene el lugar en el cual vas a nacer. Él seguro tiene ya el hotel reservado, tiene ya lo más seguro a un doctor privado con enfermeras de primera categoría que nos van a atender y nos van a recibir. Es más, yo creo que al llegar ahí vamos a ver ese cartelito con nuestro nombre, ¿no? En el lugar al que vamos a llegar. Y también, seguro, si hubiera sido yo, hubiera estado orando al Señor, Señor, que todo salga bien, que tengamos el lugar perfecto, Señor, que tengamos el hotel y el doctor y todo esté listo, ¿no? Y empezamos a orar. Fíjate lo que pasa en Lucas 2:7. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. En un pesebre y con pedazos de tela. ¿Qué? Pero si es el Hijo de Dios. Pero estuvimos orando para que tuvieras un lugar, para que tuvieras ese lugar perfecto. Pensamos que ibas a responder a nuestra oración. Pensé que ibas a responder a mi llamado. ¿Cómo es que el Hijo de Dios vino a nacer en un pesebre, envuelto en tiras de tela? De nuevo, José y María quizás pudieron haberse sentido abandonados por Dios en un momento, al no tener quizás respuesta o a experimentar o recibir el trato o el lugar o el alojamiento de lo que ellos pensaron iba a suceder en sus vidas, ¿no? Pero al no oír una respuesta a su oración, quizá dudaron aún de la promesa de Dios. ¿Será que realmente este era el Hijo de Dios? ¿Será que Él realmente era Jesús? Y sabes, yo creo que en nuestra vida nos pasa muchas veces algo similar, que dudamos de Dios, dudamos de su promesa, y se nos hace difícil aceptar su voluntad. Primero porque es inconveniente, segundo porque en esos momentos de dificultad pensamos que Dios no responde cuando le llamamos. Y número 3, porque nuestros planes son diferentes. Tienden a ser muy distintos a lo que Dios desea hacer en nuestra vida. Y José y María pensaron más bien que Dios no preparó ni tenía un lugar para ellos cuando estaban clamando un lugar en donde poder dar a luz. Pero ellos lo que no sabían y que estaban equivocados es que Dios sí tenía un lugar perfecto para él, que él tenía el lugar correcto. Ese pesebre era el lugar que Dios tenía. Era la voluntad de Dios que él naciera allí. Y tenemos que en algún momento entender que nuestros planes no siempre van a ser los mismos planes que Dios tiene para nosotros. Cuando hacemos la voluntad de Dios, muchas veces sus planes son diferentes a los nuestros. Aún así, Dios desea que confiemos en Él. Aún así, Dios desea que podamos tener esos momentos de quietud en su presencia para poder oírle, para poder compartir con Él, para poder entender y saber cuál es su voluntad y poder creer en Él, poder confiar en Él. Aún cuando su voluntad es muy diferente a nuestros planes, aún cuando su voluntad y su propósito es muy distinto a lo que quizás nosotros queremos hacer. ¿Quién mejor que Dios para darnos dirección? Proverbios 19:21 dice: puedes hacer todos los planes que tú quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Significa que no importa todo lo que tú quieras hacer, el Señor va a mostrar
y va a orquestar cuál es su propósito, cuál es su voluntad en nuestra vida. Yo creo que debemos aprender entonces a estar quietos en la presencia de Dios para poder oír cuál es su plan, para poder pedirle que nuestros planes realmente vayan alineados con el plan de Dios, que nuestros planes y deseos realmente vayan en dirección correcta y de acuerdo al plan y voluntad de Dios para nosotros en nuestra vida. Y José y María quizás dudaron del plan de Dios en un momento, quizás dudaron ante no tener la respuesta o lo que ellos creían era la respuesta de Dios, la voluntad de Dios. Pero nosotros también nos pasa lo mismo, nosotros también dudamos del plan de Dios, pero nos está animando a que continuemos creyendo en Él. José y María creyeron, continuaron con el plan, ellos creyeron en el plan de Dios, continuaron con ese plan, no abandonaron el plan y el propósito de Dios para sus vidas, aunque no era como ellos lo habían planeado, aunque no era lo que ellos deseaban o querían. Quiero decirte lo siguiente, que si tú estás caminando en un plan no convencional de parte de Dios, continúa orando y confiando en Dios, pues Él revelará su propósito en tu vida. Pero debemos de continuar caminando y confiando en Él, debemos de continuar de acuerdo a su voluntad. Sabes, Dios desea realmente que aprendamos a estar quietos en su presencia, que podamos detenernos por un momento, que podamos meditar en Él, reconocer que Él está a nuestro lado, que Él está con nosotros en todo tiempo y que aunque no diga nada, que aunque no responda en ese momento, que aunque no veamos qué está sucediendo, que aunque no entendamos la manera en la que Él obra, que confiemos en Él, que creamos realmente que Él está haciendo algo en nuestras vidas y que va a hacer para nuestro bien, que va a hacer para honra y gloria de su nombre, que esa es su voluntad y su voluntad va a ser de bendición en nuestra vida. Entonces yo te quiero animar el día de hoy a que en el momento que nos detengamos y tengamos esos momentos de quietud en la presencia de nuestro Dios, que no dudemos de lo que Dios desea hacer, que no nos impacientemos, que no desconfiemos de la palabra de Dios, más bien que sigamos fielmente obedeciendo el plan de Dios. Recuerda que no hay mejor lugar que estar en el medio de la voluntad de Dios para tu vida. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy. Padre, gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Señor, porque tú no se te pasó ningún detalle, Señor, cuando tú creaste todo lo que el día de hoy nosotros vemos, todo este mundo, todo el universo, Señor, cada uno de nosotros. Señor, gracias porque tú tienes un plan perfecto para nosotros. Tú tienes, Señor, desde ya todo este mundo en tus manos. Desde ya tú ya sabes y conoces, Señor, cuál va a ser el futuro de cada uno de nosotros, Señor. Y el día de hoy yo te pido que podamos descansar y reconocer que tú estás al control. Señor, que tú sabes cuál es tu voluntad para nosotros. Señor, yo te pido que podamos estar siempre atentos, siempre dispuestos a obedecer y a continuar con fe, creyendo, Señor, en lo que tú nos llamas a hacer, aunque a veces quizá tu propósito y tu plan, tu voluntad, no es lo que quizás nosotros planeamos o no es lo que pensamos o no es lo que deseamos, pero Señor, sabemos que es para bendición de nuestra vida y que va a ser para honra de tu nombre. Señor, yo te pido que el día de hoy más bien podamos animarnos, que podamos realmente aprender a estar quietos delante de ti, Señor, y poder entender cuál es ese propósito en nuestra vida, cuál es tu voluntad para nuestra vida, Señor, y darnos cuenta que es maravillosa y que es de bendición, a pesar de que hay tribulaciones, a pesar de que hay momentos difíciles, pero sabemos de que tú vas a hacer una obra completa en nuestra vida. Señor, yo te pido por cada persona que está viendo este video el día de hoy, que tú le fortalezcas, Señor, que tú le des fuerzas para continuar caminando, para continuar en obediencia, Señor, fiel a ese llamado en sus vidas, en ese plan que has designado para ellos, Señor, que has revelado tu voluntad. Y si no lo has hecho aún, que puedan continuar fielmente esperando hasta que tú lo hagas y darse cuenta que tu plan y tu voluntad para sus vidas es perfecta. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy. Te damos a ti toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amigos, amigas, solo quiero que recuerdes
que el enemigo desea interrumpir que realmente hagamos y vivamos de acuerdo al plan y la voluntad de Dios. Pero recuerda que Él nos ama, que Él nos sostiene en su mano y nos está diciendo: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.